aprovecho para decir que hoy, siempre lo quiero hacer un día especial, hoy se convoca el nuevo premio Vitruvio de Poesía, ¿no? En esta convocatoria, el año pasado, que fue el primero, hicimos una locura y dimos 5 accesos y un ganador, y la verdad es que la ganadora es un libro que ha ido muy bien, ¿no? Este también está yendo muy bien. La ganadora era María Paz Otero y el libro A la tarde va muy bien. Entonces, este año, por lo mismo, se presentaron muchísimos originales, y es otra de las cosas por las cuales a mí me gusta tanto esto de los premios, porque es que llegan muchísimos libros. Ahora ha cambiado todo, como se mandan por correo electrónico, circunstancia en la que nosotros tardamos en aceptarlo, ¿no? Y al final, pero ya nos dimos cuenta que hay que empezar, hay que dar el brazo a torcer, y se manda por correo electrónico. Entonces se presentan muchísimos libros, nosotros los leemos todos con mucha devoción y luego hacemos una selección y lo pasamos al jurado, ¿no? Y siempre hay 4 o 5 libros finales buenísimos, siempre. Ahí ya pues empezamos a discutir y bueno, fue lo que fue pasando con Sin Música de Película, ¿no? Al final nos quedamos con 2, que si sí, que si no, y quién ganaba, quién no ganaba, en fin, pues al final ganó Esther Ortiz Arrese. En esa pelea, pues bueno, luego esto, ya digo, es muy bonito, tiene un punto amargo, porque realmente hay un momento en el que cuando tienes a lo mejor 2 libros muy buenos hay que decidir uno, hay que votar por uno y eso, pero entonces empiezas a hacer conjeturas y a imaginarte cuando un libro te gusta mucho, lo lees por arriba, por atrás, por abajo, tienes que convencer al otro para que vote el tuyo, y entonces pues, y claro, no sabes quién lo ha escrito. Una cosa bonita que tiene este premio, que a mí me encanta, aunque sé que hay autores de la editorial que no están a favor, pero yo no me voy a bajar del burro, es que no se pueden presentar autores que hayan publicado con nosotros. De forma que todos los autores que publican son nuevos, ¿no? Y que no sabemos nada de ninguno. Entonces, cuando leíamos cuando yo ya estaba, yo debo decir que soy de los que defendió este libro con certeza, ¿no? Y yo recuerdo que, claro, cuando estás en ese periplo, pues bueno, no sabes quién es el autor o la autora, y piensas y dices, y aquí nos hicimos un falso lugar, ¿no? Por cómo voy a hablar luego de cómo es el libro, nos pensamos que era una persona que tendría 23 años, 24 años, por cómo era, y estábamos en esa obra, y una persona nueva que estaba llegando a la poesía ahora, que estaba experimentando ciertas cosas de la vida, en fin, y todo eso fue nuestra idea, ¿no? Luego cuando abres la plica, pues bueno, ves que aciertas o no. Pero a mí en este libro me gustó mucho y lo defendimos, y además ganó bien, no fue una pelea de estas desorbitadas, nosotros mismos del jurado estaban de acuerdo. A mí me gusta por varios asuntos. Primero porque tiene una enorme fuerza, o sea, tiene un espíritu, quizá parte de esa juventud que pensamos de la autora viene un poco derivado de esto, ¿no? O sea, sobre todo los poemas que tratan el amor de una forma o de otra tienen una gran fuerza, ¿no? Luego trata temas, tiene mucha imaginación en todo el desarrollo poético, no es un libro en el que nunca no sabes qué va a decir el poema siguiente, lo cual es muy interesante en la poesía española contemporánea porque no se da de forma habitual. Luego tiene mucho sentido del ritmo. Es un libro más valiente, sabe jugar con distintas parcelas, en unos casos pone puntuación, en otros no. Y luego hay poemas de distinto tamaño, lo cual a mí también me interesa. Hay poemas cortos, hay poemas muy largos, y eso no es fácil, ¿no? Es saber hacer todos los registros, ¿no? Y luego, aparte de esa fuerza y esa energía que tiene el libro, hay un punto, hay una cierta ternura y un punto filosófico y reflexivo que a mí me gustó mucho en su momento. Recuerdo un poema, por ejemplo, estoy hablando de memoria total, pero recuerdo un poema que gira en torno a un acuario, ¿verdad? Hay poemas así, un poema de un acuario donde la autora hace una reflexión sobre el mundo del acuario y cómo se vive en él y demás, que a mí, por favor, léelo luego. Pero hay varios de este porte, ¿no? Hay uno que también me gustó mucho, me pareció muy filosófico también, sobre un pájaro que se esconde en un árbol ya seco. Estoy hablando de memoria, cuando lo leí la primera vez, eso también es verdad. Sí, ese me gustó mucho y me recordó, en cierto modo, a uno de los grandes poemas, yo creo, del siglo XX, que es el alma era lo mismo que una ramita verde.
que es un poema de Dámaso Alonso, donde explica cómo una ranita está al borde de un riachuelo donde está lloviendo y tiene mucho miedo de saltar. Pues aquí era un poco lo mismo, ¿no? Entonces, luego es un libro con absoluta claridad, ¿no? Todo lector, todo el que lo lee sabe perfectamente por dónde gira, ¿no? y entiende los versos, ¿no? Así que me parece un libro estupendo, ¿no? Y creo que está contribuyendo a que el premio vaya alcanzando altura, ¿no? Lleva unos meses en el mercado y va muy bien, o sea, que yo en ese sentido estoy muy contento, ¿no? Tuvo una gran recepción en Bilbao y ahora está empezando a tener fuera de allí, ¿no? Así que luego, bueno, cuando conocimos a la autora, pues nos dimos cuenta que eso de especular es una tontería, porque realmente había muchos puntos que no eran así, pero sí vimos que era una persona que empezaba en la literatura de una forma o de otra, ¿no? Y yo creo que es una autora que ha dado un primer paso estupendo y que va a dar muchos más, ¿no? Recuerdo que había un lío con el título, ¿te acuerdas? Sí. O sea, con el título teníamos, pero bueno, lo pudimos sondear y creo que tiene un título estupendo, ¿no? Sin música de película es un título fenomenal, ¿no? Así que nada, yo vuelvo a agradeceros a todos vuestra presencia y bueno, estoy muy contento de estar aquí, a ver si el año que viene gana el premio un poeta, no una poeta, que me da igual, pero bueno, yo qué sé. Sobre todo me gustaría que gane un libro con la misma calidad que los dos que tenemos ya en el catálogo, ¿no? Lo cual es una gozada, ¿no? Así que nada más, yo le paso la palabra a Esther que nos comente y sobre todo que nos lea unos poemas que yo creo que es lo mejor, ¿no? Y bueno, quiero agradeceros a todos vuestra presencia. Hola, muchas gracias a todos por haber venido a acompañarme en este momento tan especial para mí. Gracias a vosotros y gracias a Pablo y a la editorial, al jurado, por haber hecho realidad este sueño. Además de presentar mi libro, me gustaría que fuese una sesión didáctica. Ya antes de entrar, Manuela me ha comentado que eso de la poesía como que no iba con ella mucho, y algunos de vosotros también en alguna ocasión me habéis dicho que si no entiendo nada de poesía, si la poesía no va conmigo. Pero lo que pretendo es que todos los que habéis entrado por esa puerta pensando eso, salgáis por esa misma puerta reconciliados con la poesía, por lo menos con un mayor interés, con ganas de atreveros a leer poesía y quién sabe, igual también a crearla. Entonces voy a empezar primero a contar mi evolución, mi proceso, porque como muchos sabéis, yo he empezado con la poesía hace 2 años. En 3 años. En 2022 dejé de fumar. Lo he conseguido, Manuela, dejé de fumar. Y estando tomando unas cañas en Algorta, una amiga me dijo que esa búsqueda de la satisfacción que dirigía hacia el tabaco, que por qué no la redirigía hacia la creación de algo lindo, la creación de algo creativo, literario, poesía, música, pintura. Entonces, en aquel momento, pues lo dejé pasar. Pero poco a poco empecé a darle vueltas y dije, ahí va, pues igual tienes razón, y seguía sin fumar. Entonces, no sé cómo llegó a mis manos la poesía y a partir de ahí, pues empecé a escribir algunas cosas y bueno, pues me sentía a gusto. Coincidió también que aquel año 2022 Raquel Lanceros publicó sus obras completas y me enamoró. A mí Raquel Lanceros, ya sabe Pablo, me encanta. Me encantaría conocerle, hablar con ella y me encanta su poesía. Y también coincidió que empecé a leer poesía de Blanca Sarasúa. Y bueno, las dos me hechizaron y ahí empecé a leer la poesía de las dos y dije, ahí va, pues igual puedo hacer yo algo de esto. Hace poco he estado en un curso de neurobiología y comenté a las ponentes esto que os estoy contando y me dijeron que sí, que puede ser, que igual resulta que esa recompensa que yo pretendía obtener a través del tabaco igual la he redirigido ahora hacia la obtención de la dopamina necesaria con la poesía. Pues no lo sé, el caso es que aquí estoy, que me gusta escribir, que sigo escribiendo mucho y que bueno, que sigo sin fumar.
Además de Raquel Lanceros, también me gusta mucho, en aquellos momentos empecé a leer mucho a Joan Margarit. Y como dice José Carlos Maynier, el prologuista del libro de poemas de Joan Margarit, Joan no solo pretende emocionar el sentimiento, humedecer el sentimiento, sino que también lo que pretende es la quemazón del raciocinio. Entonces yo, de alguna forma, como ha dicho Pablo, pretendo además eso de conseguir evocar en el lector algún sentimiento, alguna pasión, alguna idea. Quiero también que reflexione, plantearle una serie de cuestiones, una serie de situaciones que le obliguen a reflexionar, o sea, como Joan Margarit con la quemazón del raciocinio. Entonces sí que me gusta que de alguna forma en mis poemas haya algo de filosófico, de filosofía. Yo siempre he creído que la poesía era lo contrario a la prosa. Sin embargo, cuando me he ido adentrando en la poesía, no solo leyendo a poetas, sino también analizando y reflexionando sobre la propia poesía, un poco de metapoesía, lo primero que hice fue mirar en la RAE a ver qué significaba poesía. Y a mí me sorprendió, pero poesía es manifestación de la belleza, del sentimiento estético por medio de la palabra, de acuerdo, pero en verso o en prosa. Y en la séptima acepción también dice que es el arte de componer obras poéticas en verso o en prosa, con lo cual la poesía se puede hacer también en prosa. Eso es algo que a mí me sorprendió. Yo creía que la poesía solo podía reflejarse en verso. Entonces, ¿qué es lo que distingue la poesía en verso o la prosa poética de la narrativa? Pues hay muchos autores que comentan que son tres, quizás los elementos que diferencian una de otra. Lo que hace la poesía diferente es esa imagen poética que pretendemos los poetas reflejar por medio de recursos literarios, metáforas, aliteraciones, personificaciones, antítesis, paradojas. Todos esos recursos literarios que hemos estudiado todos, creo que por la edad, bueno, salvo algunos, creo que casi todos en FP, y por ahí. También una musicalidad, un ritmo, junto a ese placer estético, conseguir algo que sea agradable al oído. Esa musicalidad que también incluso hablaba de ella Aristóteles en Poética, o incluso Antonio Gamoneda en alguna presentación de algún libro también ha comentado que la poesía, tanto en prosa como en verso, tiene una musicalidad, un ritmo especial que la diferencia de la narrativa. Y lo que yo os decía, también un extrañamiento, eso que yo comentaba antes de lo de la moneda y lo de la quemazón del raciocinio y la reflexión. También a mí me gusta provocar un extrañamiento en el lector. El libro tiene 75 poesías, 74 son versos y una de ellas es prosa poética. De mis versos yo me siento bien con el verso libre, que es aquel que no tiene ni una métrica definida y que huye de una rima definida. Sin embargo, he de reconocer que en algunos de los poemas que aquí veréis asoma todo lo contrario, asoma mucha rima y mucha estructura métrica. Por ejemplo, en la página 75, los que tengáis el libro, sobre el hecho de soñar, se ve ahí claramente que ahí no asoma el verso libre, sino todo lo contrario. Dice así: dormid con las manos abiertas, no vaya a ser que por apretar los puños iniciéis un sueño de reyertas, que no podéis abandonar sin rasguños. Recordad que la vigilia contiene trazas de lo soñado, y que, como ya dijo Calderón, todos sueñan lo que son. Es el bucle del sueño de la vida.
Y él continuaría diciendo, aunque ninguno lo entiende. Como veis, ahí es una poesía corta donde aparece mucha rima y mucha estructura, pero se trata de algo que me nace, que no hay ninguna previa decisión en ese sentido. Yo me pongo a escribir y me sale a veces así, o me sale otras veces totalmente libre. Porque si vais a la página 46 observaréis que hay exactamente lo contrario, una total libertad. En la página 46, resonancia magnética. Comienza con saludos a Yayoi Kusama, una pintora japonesa, y a José Bergamín, un poeta. Mientras la prueba fluía, las redes iridiscentes del sueño, de ruido imperturbable, me transformaron en piedra, canto rodado, de los que culebrea el agua, hipnotiza, hechiza, cautiva, fascina, seduce, como las ondas lentas de mi estado onírico. Como Yayoi, con colores, sin lunares, o tal vez sí. Porque ¿qué son sino las redes de la inconsciencia? Millones de puntos, caminos, engañosos, descaminados, ilimitados regueros que constituyen la propia esencia del infinito, como la serpenteante mimbrera de mi delirio. Como veis, en el verso es totalmente libre, sin rimas, sin estructura métrica. Y hay una prosa en mi libro, hay una prosa, porque eso, la prosa poética es, digamos, como un encuentro entre lo narrativo y lo poético. Cuenta cosas sin utilizar los versos y no está impedido para contar una historia. Y tiene esas tres características que os he comentado antes: la imagen poética, la musicalidad y el extrañamiento. Entonces, esta prosa poética va dirigida a Ione, a mi hija, y todo eso noticia. Me preguntaste en la página 36, me preguntaste cuáles eran mis deseos. Es el título. Me conmueve imaginarte en la distancia buscando razones para encontrarnos. Anhelo amar el mar y dejar pares de huellas en la arena mojada. Tener nuevos dedos para recrear con el violín a Tchaikovsky. Tomar cervezas contigo solo con pensarlo. Verte superar la resignación de las paredes prestadas. Compartir caminos vírgenes evitando gorriones rebeldes. Convertirte a ratos en la mujercita en miniatura que cantaba los secretos del amor. Estrenar la risa todas las mañanas. Tocar sonatas al piano con los nuevos dedos. No utilizar naipes para construir castillos. Avanzar bajo la lluvia sin miedo a mojarme. Pasar de Lina 4 a formato libro con el prólogo de Raquel Lanceros. Hacer magia y convertir en gigantes las tijeras enanas. Amar la vida. Amar tu vida, amar tú la vida. Bueno, y ahora vienen los consejos a esos lectores que decís que esto no va con vosotros, que si no entendéis de poesía. Os recomiendo que cambiéis la mirada hacia la poesía, porque yo cuando decidí que iba a escribir poesía, yo pensaba, ¿y sobre qué voy a escribir? Si mi vida es muy rutinaria, ¿no? Parecía como que tenían que escribir poesía aquellos a los que les pasaban cosas maravillosas. Y entonces llegué a la conclusión a la que llegó también Joan Margarit en el prólogo de sus obras completas, que dice: lo que nos distingue ante un hecho cualquiera, por ejemplo, una desgracia personal, no es lo que nos pasa, sino la capacidad de explicarlo. Erran algunos intelectuales elitistas al confundir las dos cosas y pensar que a ellos les ocurren cosas especiales. Cualquier cosa puede ser objeto de la poesía, una ausencia, una presencia, la hoja que cae, la botella de agua, el vaso, la amistad, la enemistad. Entonces os animo a que miréis la realidad con otros ojos, porque es cierto que andamos todos muy estresados, caminamos por las calles, en casa también, a todo correr, intentando evitar los
los choques con las personas, con los perros, evitando pisar tajadas de perros. Entonces, creo que deberíais, que es algo de un esfuerzo que me hice yo también, mirar y la vida de otra forma, en la calle, en todo lo que, desde que os levantéis, miradlo todo de otra forma, intentar hacerlo con forma tranquila, relajada y reflexionando. Y seguro que algo os va surgiendo por dentro, algo inesperado, algo que no estaba cuando vivíais bajo el estrés. Hay una poesía que no aparece en el libro que refleja muy bien lo que yo he sentido. Antes solo transitaba, pero desde que he aprendido a escribirme, me siento, me conduelo, me deleito, me deploro, me presagio, me lamento, me regocijo, me sospecho, me arrepiento, me elogio, percibo versos en todo lo que pienso. Y es que ha llegado un momento en el que es cierto, voy en el autobús y miro por la ventana y ya se me ocurren ideas para una poesía o para una reflexión, y os animo a eso, a que abráis. A que abráis no solo la mirada, sino todo, la percepción de por los oídos, el tacto, el olfato, que percibáis todo de otra forma. Y puede ser, como os digo, que os asome alguna virtud, algún don que creéis escondido, abrir las puertas a ese don que asoma. O como una frase que me gusta mucho, si el cuerpo te lo pide, dáselo, porque eso que asoma por dentro, que puede reflejarse en algunas amigas, yo conozco de Llote, yo conozco que están ahora con la cerámica y con los collages y con la pintura, y entonces hasta hace poco no creían que eran capaces de eso, pero de repente les ha surgido algo dentro que le han abierto la puerta y ahora están haciendo cosas verdaderamente bonitas. Y por cierto, eso, si el cuerpo te lo pide, dáselo, aprovecho para hacer propaganda, es el lema del bar La Gloria, que está aquí cerca, no sé por datos, no sé si voy yo muy bien aquí, pero que está en la calle Noviciado. Hay un bar-restaurante muy interesante, en algunos ya hemos estado, y en otros estaremos dentro de poco, que es Bar La Gloria, muy interesante. Si el cuerpo te lo pide, dáselo. Y el tercer consejo, como era lo de cambiar la mirada, no solo la vista, sino la mirada, percibir de otra forma. El otro era abrir las puertas a ese don que asoma, y el tercero es acercaos a la poesía sin sentiros culpables. Y algunos autores, varios autores, Fernando Valverde, Jorge Galán, Daniel Rodríguez, Andrea Cote, Ali Calderón, Raquel Lanceros y Ana Watzburg, han escrito un libro, Poesía ante la incertidumbre, en el que cuestionan las nuevas corrientes poéticas. No pretendo ahora analizar el libro ni las nuevas corrientes poéticas, porque ni es el foro, ni tengo tiempo, ni conozco al detalle el tema, pero sí que he traído un párrafo que quiero leeros. Y dicen ellos: cuando un poema no se entiende, el lector suele culparse a sí mismo, inducido por la idea generalizada de que el poeta es un ser con una sensibilidad diferente, superior, una idea tan falsa como interesada. Si un poema no se entiende, el único responsable es quien ha tratado de establecer la comunicación, o bien no ha sido capaz por sus limitaciones, o bien no lo ha conseguido porque no era su propósito, porque solo buscaba la erudición y el artificio. Lo que pretendo con esta mención es que cuando os acerquéis a la poesía, lo hagáis sin el rol de ignorantes, sin el miedo, sin la culpa de que yo no sé de poesía, no voy a ser capaz de entender lo que me cuenta el poeta. Porque os cuestiono, cuando oís música, ¿entendéis de corcheas, semicorcheas, solfeo, notas, pentagramas? Muchos de vosotros no. Y sin embargo sois capaces de decir que esta música me gusta, incluso decir me identifico con esta música y con esta no. Sin embargo,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay entre eso y acercaros a la poesía? En la poesía también me comentáis algunos, pues que quiero saber lo que pretendes transmitirnos tú, pero creo que ese es un error, sí, vale, cuando lees algo dices, pues voy a ver lo que me transmite el que me lo está contando, pero gran parte de la poesía también, la importancia de la poesía reside en que vosotros, cuando leáis algo que os cuento yo o que os cuenta cualquier otro poeta, que lo interioricéis y seáis vosotros los que decidáis qué dice esa poesía. No que no investiguéis lo que quiero decir yo, sino que digáis, ¿y a mí qué me dice? ¿Qué me está contando? Porque es ahí cuando el escritor puede contar una cosa y el lector puede sentir otra. Y por eso la poesía sigue siendo igual de válida para los dos. Y aquí traigo una reflexión de Joan Margarit sobre esto que os he contado, porque para él la poesía es, para quien la escribe, para quien escribe poesía, la poesía es aprenderse a escribirse a sí mismo, y para quien la lee, aprender a leerse. O sea, por un lado, el poeta aprende a escribirse con la poesía y vosotros, lectores, tenéis que aprender a leeros a vosotros mismos. No pretendáis siempre adivinar lo que yo os voy a contar. Pensad lo que a vosotros os transmite. Y bueno, ya voy a empezar con el libro. Esto era la introducción de mi proceso y bueno, los consejos que quería daros para acercaros a la poesía sin miedo. Sin música de película, yo lo he concebido como un escenario en el que el personaje principal es el yo poético, que no siempre es Esther Ortiz Arrese, no es siempre autobiográfica, es el yo poético que se relaciona con distintos personajes en un escenario, en el poemario. Entonces, en la primera parte, ese yo poético dialoga con otro, de tú a tú. En la segunda parte, dialoga consigo mismo. Y en la tercera se relaciona con otros, con el resto, con el mundo. En la primera parte, como digo, dialoga de tú a tú con otro, que puede ser el amigo, el enemigo, el amigo que ha sido Aitite, o el Dios, Entonces os animo a que imaginéis con quién está hablando el yo poético en este poema. No creas que te estoy hablando, en la página 34. Taciturna ensoñación, eso es lo que provocas. Tu turbio raudal no genera certezas sobre un embravecido mar, que es lo que yo anhelo. Tan solo noches plagadas de fragmentos febriles, inmersos en ficticios meandros. Te empeñas en inclinar las velas y dirigir los navíos hacia un viaje oscuro con falsas promesas de sonrisas de difuntos en un cielo eternamente azul. Escapé de tus lazos invisibles que cercenan sin billetes, garganta, ojos, oídos. Abandoné tu reino para alejarme de los árboles que lo pueblan, esos sobre los que descansan tus ilusorios principios y el pecho del rebaño, embriagado por el veneno que has inoculado. Te trato de tú, mas no te confundas, no pretendo reconocer el beneficio de tu existencia. Me ubico en ese estadio en el que la locura declama con el imaginario pozo que la habita. Otro poema de esa parte, en la página 28, El fruto de la vid. No te gustan los cuadernos vacíos, anhelas líneas estilográficas, pentagramas, centrifugadores de ríos, de confetis, de consonantes, de vocales, de palabras, de ABCs, donde concebir disparates o designios para después acariciarlos, manosearlos, humedecerlos de besos y lamidos. Mas tienes el arcón repleto de libretas, de hojas blancas sin caligrafías, a la espera de trazos de letras, de ramilletes, de lágrimas, de fluidos de sangre y tretas. Toma la más bella de todas ellas, toma el ánimo de las uvas rojas,
y con el alma terca de las noches negras, traga suave. Respira hondo, hasta lo más hondo. Toma el vacío y déjate llevar. No pienses en nada. Sube al cielo y regresa pleno a la tierra a recoger el fruto de la vida. Y te descubrirás siendo jaula y llave, Dios y templo, enigma y término, propio y ajeno, bala y gatillo, caminante y sendero. Puedes incluso ser leche de infante y ceniza de muerto. Puedes incluso no ser y seguir siendo. Como veis, como veréis, a lo largo de esta primera parte, como digo, el yo poético, que no es divertir, habla con unos y con otros y se plantean distintas situaciones. Ya en la segunda parte habla consigo mismo, y uno de los poemas donde se refleja más esa actitud reflexiva de uno consigo mismo es en el poema A solas, en la página 57. Me vivo, me pienso, cada día me amanezco en este regalo de lluvia que fue en otro tiempo castigo. Y en esos días grises me duelo, me intuyo, me siento. Entre relojes me invito a tomar de cada día como el primero su rutina y su inercia. Me absorbo los fragmentos apenas perceptibles, siempre latentes. Me colmo sus huecos de imaginarios matices, de presentes y sueños, para fantasear que el futuro no existe, que nada más me deseo. Como veis, aquí en este poema juego con mayúsculas, minúsculas y, como ha dicho Pablo, en la gran parte de las poesías del libro faltan comas, puntos, altero la ortografía, porque, no sé, en este libro es lo que me salía de dentro, porque quería dar también cierta libertad de lectura al lector, porque hay veces en los que un mismo verso puede ir vinculado al anterior o al posterior, y no, digamos, que no da diferente sentido a la poesía, pero que se puede jugar también con unir los versos de esa forma. Y también me apetecía tener una limpieza visual, vaya, que no tenga ni puntos ni comas, ni esas hormiguitas, que no tenga manchitas, vaya, todo liso, solo las palabras. Y las mayúsculas y las minúsculas también a mi libre albedrío. En la tercera parte, como os he contado, ese yo poético se relaciona con el resto del mundo, con los otros. No es ya de tú a tú, ni con él mismo, sino con el resto del mundo. Y hay ocasiones, hay poemas en los que aparece también incluido el yo poético. Por ejemplo, mirándonos desde ambos lados, en la página 95, dice: las nubes se congregan sobre nuestras cabezas, dejamos las constelaciones para el rincón de los sueños. Tendidos sobre la hierba, observamos sus formas, desplazándose impulsadas por el viento, como un rebaño de ovejas visto de lejos, igual que venimos haciéndolo hace millones de años en esta conocida orilla. Con las nubes como puesto de aduana, de frontera entre mundos, imaginamos que a ese otro lado inverosímil también hay quien las contempla mientras piensa en nuestra existencia. Unos y otros nos inventamos mutuamente, mirándonos al ombligo del que colgaba el cordón umbilical que encadena a cada uno a su tierra madre. En este caso, el poeta, el yo poético, se incluye en la poesía. Sin embargo, hay otros en los que no. Por ejemplo, en la página 80, en El hombre que no sabe estar con los brazos cruzados, que dice: en las efemérides de los hortelajos quedará registrado su esfuerzo, baldío, pero esfuerzo al fin y al cabo, que en su caso no conduce a la melancolía, ni tan siquiera provoca un sutil cansancio, porque una vez conseguido su sueño, por el mero hecho de no sentir de nuevo la oquedad en la boca del estómago, se empeña con igual ahínco en deshacerlo.
En esta tercera parte, como veis, el yo poético está como en la película de La ventana indiscreta, como James Stewart, la película de Alfred Hitchcock, observando con unos prismáticos desde su apartamento todo lo que sucede alrededor. Y bueno, como os he dicho antes, he concebido el poemario como un escenario en el que aparecen distintos personajes. El yo poético, con otros, con Dios, con amigos, y viviendo una serie de situaciones de amistad, de enemistad. Y en ese escenario, en esa vida que les he dado a los personajes, no hay música. Es una vida sin música que embalsame el ánimo. En la vida real no hay música. La música suele darse solo en las películas. Y yo he concebido mi poemario de esa forma, de ahí el título. Y la unión del yo poético con los personajes ahí llega a un punto que es tal que incluso se espejan o se mezclan o se fusionan sus existencias. En la página 52, en el título Existencias espejadas, dice: se me acabaron las historias, abandoné los enigmas, cansado de vivir vidas ajenas. Dejé de ser héroes, detectives y víctimas y otros muchos protagonistas, pero se revelaron los personajes, exigiendo un pretexto para vivir, un motivo para matar, ávidos de nuevas sensaciones. Ya no les satisfacía lo que yo les ofrecía. Y llegó su ultimátum: o mataba o moría. Y conjuré al fantasma de las mentiras y le supliqué que me dejase asesinar sin sufrir, que les permitiese morir sin espejarse en mí, o quizá yo en ellos. Pero me acusó de felonía y asumí la condición para existir, y solo así, cuando maté, comencé a vivir. Dejé de novelar vidas ajenas, comencé a narrar la mía, y solo así me percaté del vínculo sutil que entre ellos y yo había. Ya no se me cuela ninguna línea de luz, suspiro absorbiendo por fin mi ser, preparado para dormir mi primera noche, para vivir el primer día de mi propia vida en la cárcel que me libera. Y como os decía antes, no son poesías autobiográficas, y también son, creo que tengo que decir que son de mentira, de ficción. Como un novelista escribe una novela, yo escribo poesías contando situaciones diferentes. Y hay un trozo, un fragmento de una poesía de Ángel González que me gustó y que creo que refleja esto que os estoy contando de la ficción y la realidad en la poesía. Dice así: al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en ese libro es de mentira? Y él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Es la magia de la poesía. Y también otro de los fragmentos que también se ve en internet, en distintos libros, es Pessoa, el poeta Pessoa, cuando dice: el poeta es un fingidor que finge constantemente, que hasta finge que es dolor, el dolor que de verdad siente. No sé, yo desde 2022 estoy enamorada de la poesía y sigo escribiendo y eso, que quería mostraros todo esto. Y voy a leer las dos poesías que ha dicho antes Pablo. La primera está en la página 41. La del árbol marchito que cobija un pajarito. Esa es. Y luego de la tercera. Sí, tengo aquí, sí, también. Página 41. Un árbol con canas, en el que habita un pájaro lleno de vida, que se acurruca en su otoño, que pía suavemente para no asustarlo, que con sus latidos protege del frío viento, y que cuando llueve se vuelve loco y danza, grita, revolotea, como si no hubiese un mañana,
como si el árbol no tuviese ya arrugas. Soy el árbol, soy el pájaro, quiero ser la lluvia. Y el otro, el de la página 48, el laberinto de espejos. Peces de colores, peces en blanco y negro, en acuario de círculos concéntricos, laberinto de espejos, sin el peso del tiempo, el mismo instante, el único vivido en infinitas secuencias, todos ellos creyéndose ballenas, tan felices con el rincón del recuerdo intacto, la vez siempre la primera, que siento envidia de su olvido, quiero ser la sirena de esa pecera. Y aquí en este veréis que hay un fragmento de una poesía de Julio Cortázar, que dice: un pez solo en su pecera se entristece, y entonces basta ponerle un espejo y el pez vuelve a estar contento. Pensar que lleva escribiendo desde el 2022 es increíble, o sea, realmente... Sí, hacer bien entre testigos, porque eso es muy poco frecuente y desde luego muy alentador de cara a lo que viene ahora, ¿no? Realmente, para empezar, este libro es magnífico, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos. Yo, para acabar, le voy a pedir que lea un último poema que es tradición en la editorial. Yo le voy a pedir que lea Los fabulosos sueños, que no lo he leído y es uno de los que más recuerdo nos gustó al jurado. Y nada, vosotros volveros a dar las gracias. La semana que viene tenemos una semana muy bonita, pero muy alejada de Madrid, lo cual es raro. El martes presentamos en Bilbao la novela El cazador de exlibris, el lector de exlibris, perdón, de Roberto López San José, el martes. El miércoles en Barcelona hacemos nuestro festival Vitruvio de poesía en Barcelona, que luego haremos en Madrid, al que está invitado, a ver si con un poco de suerte puede venir, el primer viernes de julio. Y luego el jueves, otra vez en Bilbao, presentamos en La Bolsa el libro Sin cortisol, libro muy vanguardista y muy interesante de Ángel Manuel. Así que, en fin, pues si os apetece más poesía y además viajar, pues ya sabéis. Y ahora, pues para terminar, pues vamos a escuchar un último poema. ¿Y el de Blanca Sarasúa? El de Blanca Sarasúa, que yo te sé decir la fecha porque no me cabe la cabeza. Que la editorial Vitruvio va a publicar sí, todas las poesías de Blanca Sarasúa. Y como digo, fue una de las culpables de que yo... Sí, ese será a finales de mayo, lo presentaremos en Videobaqueta y muy bien, nos apetece mucho un tomo de 500 páginas maravilloso. Pero bueno, hoy hoy toca sin música de película. Vale, sí, les animo para que vayan allí a Bilbao. Aunque hay algunos aquí de Bilbao que han venido, y subieron el 6 de marzo también. Hay gente que... Bueno, el 6 de marzo vivimos una velada en Bilbao y una velada maravillosa. Yo recuerdo maravillosa ese acto. Sí, estuvo bien, sí. Vale, los perversos sueños. Cuando hablas soñando, siento que alguien habita en tu interior y me está robando parte de ti. ¿Acaso sean los propios sueños los que asoman en tus labios para provocarme ese sutil desencanto? ¿Acaso sean ellos los que desde el otro lado gobiernan nuestras vidas?